Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de biotecnología y medio ambiente dentro de mi canal de Son las cosas de Daniel. Aquí detrás tengo mi terrario, que ya os lo he sacado varias veces, de cucas del género Eublaberus, que utilizo para reciclar parte de los residuos orgánicos de mi propia casa. La temperatura en los últimos días, estamos en el mes de agosto ya del 2023, está llegando a los 30 grados con frecuencia dentro de la casa. Entonces a veces hay que poner aire acondicionado, ventiladores, etcétera. Pero dentro de mi habitación, de mi despacho, donde está el terrario, pues si no estoy trabajando las tengo a la temperatura que marca el termómetro, que son 30 grados en estos momentos. Bueno, lo que llama la atención es de esta especie y de cualquier insecto que se dedique al reciclado de residuos es, al ser poiquilotermos, el efecto de la temperatura. La temperatura en muchas especies es determinante para separar un periodo de actividad normal o incluso un consumo de residuos estándar de lo que sería ya un consumo exagerado. En estos momentos estoy teniendo problemas para alimentar a estos insectos. Debe haber unos 1500-2000 en el terrario. Cada uno de ellos, si son de tamaño adulto, comen unos 3 gramos. Las ninfas, lógicamente, comerán en proporción a su peso, pero para que nos hagamos una idea, las ninfas comen más, es posible que coman su peso al día, y los adultos suelen comer un 60% de su peso al día. Teniendo en cuenta que viven en un ambiente tridimensional, como veis en la imagen, se le colocan estas cortezas, la densidad de animales que puede haber en un terrario de estas dimensiones, que es de medio metro cuadrado, es bastante grande. Bueno, pues el nivel de residuos que se comen en este medio metro cuadrado es esto, que son unos 5 litros diarios de residuos. Esto es lo que se come. Como digo, estoy teniendo problemas para alimentarlas porque no genero tantos residuos. A veces comemos fuera o se pide comida, se encarga comida, o simplemente lo que estamos comiendo pues no genera residuos. Hace unos días les puse los restos de un pollo y no han vuelto a comer, hace un par de días. Así que ahora vamos a colocarles unos restos que tengo aquí, que son básicamente pues mondas de patata, los restos de pozos de café y unos restos de trozos de lechuga, cosas así, tomate, etcétera. Bueno, vamos a colocárselo, no es mucha cantidad, será como mucho medio litro, pero vamos a ver la respuesta porque tienen que comer muchísimo porque llevan 2 días sin comer. Entonces simplemente comentar esto, que la temperatura es determinante para disparar la voracidad de estos animales. Por encima de 28 grados su voracidad yo creo que se duplica, a juzgar por el nivel de residuos que están consumiendo. Porque, insisto, yo utilizaba 5 litros todos los días sin problema, incluso podía sobrar un poco, y ahora mismo no tengo residuos suficientes y somos 4 personas en la casa. De hecho, he tenido que comprar pienso de perro de calidad baja para darles un complemento o incluso pedir a la vecina de abajo que me diera algunos residuos, porque realmente se lo están comiendo todos. Y vuelvo a insistir en esta idea, imaginar esto a gran escala. Imaginar una granja, como están ocurriendo en China, y seguramente a raíz del último trabajo que han sacado unos colegas de la India, citando los 2 trabajos que hemos publicado nosotros hasta la fecha, sobre platicompostaje, pues evidentemente yo creo que esto se va a poner de moda dentro de poco en algunos países. Ya está habiendo granjas de cucarachas en China, aunque la especie que están utilizando es otra especie diferente, que son Periplaneta, del género Periplaneta, que son las cucarachas que normalmente vemos en las ciudades. Yo particularmente no usaría esa especie, primero porque vuela, segundo porque trepa, tercero porque es muy rápida, es difícil de capturar y si se escapa puede provocar problemas. Esta especie Eublaberus no es invasora, anda muy despacio, apenas puede pegar con mucho un saltito o tirarse desde un punto elevado y planear un poco, pero no vuela, literalmente como llamamos a lo que es volar, que es levantarse del suelo. Eso no lo puede hacer esta especie. Como digo, se mueve muy despacio y tampoco trepa por el cristal, por lo tanto esta especie es muy difícil que se te escape, y si se escapara, como es propia de un hábitat que son las cuevas de murciélago en la naturaleza,
donde no tiene depredadores, la especie ha evolucionado prácticamente pues para hacer lo que hace, que es reciclar residuos de la propia cueva. Se alimentan del guano de los murciélagos o de los cadáveres de los murciélagos que caen muertos. Ya hemos hablado de eso, y precisamente estas cucarachas de cueva tienen la enorme ventaja de que, al haber evolucionado, como digo, en ausencia de depredadores, pues no tienen enemigos naturales y por tanto no tienen por qué defenderse. Eso las hace enormemente vulnerables en caso de que se escaparan de una hipotética granja. Yo creo que ya está tardando la Comunidad Europea en adoptar esta especie para un uso para reciclar residuos a gran escala. De momento, la legislación española nos permite tener estos animales en plan hobby dentro de la casa, porque son insectos. Los insectos no tienen una normativa específica de bienestar animal en estos momentos, ni hay que hacer permisos ni historias. Obviamente no se puede tener una especie que sea invasora, pero estas cucarachas no lo son. Y lo que quiero explicar con claridad es que si se escaparan, de hecho de que no vuelen, no trepen y se muevan enormemente lento, prácticamente no corren, no como las periplaneta, por ejemplo, que son de los insectos más rápidos moviéndose. Esta especie no, esta especie, ¿para qué vas a correr dentro de una cueva, no? Entonces, ¿para qué vas a volar? Si puedes tirar desde lo alto, ¿no? O planear. No tiene sentido volar en una cueva, no tiene sentido trepar por superficies de cristal, y no tiene sentido tampoco que vueles. Por tanto, la adaptación de esta especie al ambiente en el que ha evolucionado hace que la especie no sea invasora. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo dan cuenta de estos residuos y simplemente comentar que el efecto de la temperatura es determinante. En invierno se les coloca una pequeña placa térmica de estas de terrario para mantener una temperatura mínima de unos 20 grados, pero entre 20 y 30, que para una persona, para un ser humano, para un mamífero, no hay demasiada diferencia, es absolutamente determinante en el mundo de los insectos. Diferencias de 1 grado o 2 grados, porque marca esa transición entre estar medianamente activos o estar súper activos, ¿no? Entonces, a 28 grados estos animales comen el doble de lo que comerían, por ejemplo, a 20 grados. Vamos a ver cómo dan cuenta en segundos prácticamente, o minutos, de los restos. Hasta ahora. Bien, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que estos animales ahora mismo no solo están hiperactivos, sino que el hecho de abrir el terrario puede hacer que se escapen, lo que normalmente en invierno no sería ningún problema. Ahora en esta época de verano sí que puede ser, porque están mucho más activos. Por tanto, hay que tener cuidado de que no salte alguna. Ahí tenemos los restos. Normalmente las bolsitas de café me gusta disgregárselas. Quiero llamar la atención el guirigay que se está montando. Fijaros que no me da tiempo casi ni a echar los restos. Vamos a distribuírselos un poquito para que puedan comer todas. Ahí está. Y vamos a cerrar, no sea que alguna le dé por pegar un saltito, que tampoco pasaría nada porque, insisto, son muy fáciles de capturar. Bueno, pues ahí vemos, en cuestión de muy poco tiempo, lo que se está montando. Otra cuestión que dispara la temperatura es la reproducción. Una cosa que me tiene súper intrigado de esta especie, que ya me comentó el experto Kyle Kandilian, al que le debo personalmente un montón de conocimiento que me ha transferido sobre la cría de esta especie y de otras en su excelente página web que os recomiendo, Roach Crossing. Se trata de una de las primeras personas que habló junto a Ken Chiarella de Platycompos. Y yo creo que es justo reconocer a los pioneros, a las primeras personas que se plantearon esto. Si no hubiera sido por Kyle Kandilian, yo jamás me habría planteado criar esta especie, porque ni siquiera la conocería. Pero tuvo una genialidad en el año 2012, Kyle Kandilian, en un famoso vídeo que hizo en la Universidad de Michigan, que tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace por si lo queréis ver. Y ya en esa época ya se hablaba de Platycompos. Fijaros cómo se ha cubierto todo el suelo del terrario, parte del terrario, porque parte es de suelo al descubierto y parte es de cortezas, y lo que se está liando ahí. O sea, esto va a desaparecer
Pues yo creo que en 10 minutos. Cada una de estas, como digo, consume unos 3 gramos a temperatura de unos 20 grados. ¿Cuánto consumen a esta temperatura? Pues yo creo que 6, es decir, el doble de su peso. Esto no es inhabitual en insectos. Un gusano harina también puede consumir 3 veces su peso al día, por ejemplo, con cierto tipo de dietas. La cuestión es que las cucas, a diferencia del gusano harina y otras especies, son menos exquisitas, es decir, no necesitan una dieta en concreto, pueden consumir cualquier cosa. Esta mañana removí un poco el sustrato y tiré algunos de los huesos del pollo que habían comido hace 2 días, de los restos de pollo, y se habían comido hasta los cartílagos, es decir, solo dejan el puro hueso. Se comen el tuétano, las más pequeñitas que entran dentro, y los cartílagos también. Lógicamente el hueso ya no pueden con él, aunque esos huesos no son contaminantes, porque son materiales minerales prácticamente. Bueno, pues ahí están. Entonces vamos a ver un poco el terrario desde lejos, porque claro, ante la comida empiezan a salir todas y se forma un auténtico espectáculo. Este terrario, medio metro cuadrado de superficie, una altura de 90 centímetros, es el mayor terrario de la marca Exoterra. Excelente terrario. También te lo puedes construir tú, con unos cristales de la cristalería y unas estructuras metálicas. Yo lo he pensado, es decir, incluso construirme uno más grande. Pero bueno, ahora mismo lo que decía, que ya apuntaba acá el Candilian, en algunos correos que intercambié con él hace tiempo, es que una de las cosas que le llamaba la atención de esta especie es que él pensaba que no había control poblacional. Es decir, esta especie sigue creciendo hasta ocupar la cueva entera donde vive, en la naturaleza, y lo único que la limitaría sería el alimento, ya que no tiene depredadores. Las especies en la naturaleza, nos enseña la ciencia y la ecología, que se limitan básicamente por abundancia de alimentos y presencia de depredadores. Pero esta especie no tiene depredadores y vive en medios donde el alimento es abundante. Entonces, cuando agotan el recurso, es posible que la población empiece a caer. ¿Cuál es la diferencia respecto a este terrario y una cueva en la que viven? Que aquí el recurso es todavía más ilimitado. Y yo les puedo seguir aportando alimento. Entonces, el experimento que estoy haciendo ahora mismo es determinar cuál es la densidad máxima que podrían alcanzar estos animales en un ambiente cerrado. Hasta ahora no he visto que la reproducción caiga. Calculo que debe haber casi unas 2000 cucarachas, contando entre las pequeñitas y las grandes, y voy a dejar que la población crezca. Normalmente suelo hacer descastes, es decir, extraigo algunas que se las doy a un vecino que tiene gallinas y se las come perfectamente las gallinas, a pesar de que este insecto, a diferencia por ejemplo de un grillo, un gusano harina, tiene un caparazón muy denso, un exoesqueleto mejor dicho, muy denso y muy duro, y bueno, es una adaptación también a la vida en la cueva para evitar la desecación, y esto las hace especialmente interesantes en la Europa mediterránea porque evita que se deshidraten. Es una especie muy tolerante a la deshidratación. No así una especie parecida, que es Eublaberus serranus, que es la pantanal, que es una zona de Brasil. Viven en esos ambientes. Esta es de cueva de murciélagos, como digo, y viven en ambientes un poco más secos. Tenemos también Blaberus cranifer, que es otra especie que se ha criado mucho como insecto para alimentación de reptiles y que es todavía más tolerante que la Eublaberus distanti, que es esta especie, aunque ya hemos hablado de que la taxonomía de esta especie está en revisión. Ahora mismo, antes se llamaba Eublaberus distanti a otra especie, ahora se cree que esta es la Eublaberus distanti y a la otra se la llama Biogei. En fin, género Eublaberus, cucaracha marfil. Capacidad para reciclar cualquier residuo. No es la única especie que podemos utilizar. Ahí al fondo tenemos una blanca que está mudando. Vamos a aumentar el vídeo para que lo veáis. Esa que hay ahí está recién mudada. Ahí está. Y bueno, pues aquí dejamos este vídeo. En breve, hablando a cuenta de todos los residuos. Nada más, me despido aquí y si te gusta el vídeo te pido que le des al enlace, te suscribas al canal donde ponemos cosas sobre tratamiento de residuos en general y particularmente enfocado con invertebrados y particularmente con insectos. Y espero que te resulte interesante, que te animes a tener un terrario en casa
son animales que no huelen, son animales totalmente higiénicos, y si rompes tus prejuicios hacia estos insectos, verás que te resulta extremadamente útil el Verticompost para tus plantas. Eso sí, utilízalo con mesura porque es un abono excelente, pero bastante más fuerte que el abono de lombriz. Es mucho más concentrado. Hay que tener en cuenta que una lombriz composta el 50% de lo que consume, más o menos, y estas compostan un cuarto de lo que consumen. Por tanto, está mucho más concentrado los nutrientes, pero eso es interesante. Con menos abono tenemos el mismo poder de fertilización. Nada más, un saludo, perdonad la mano, y nos vemos en otra entrega. Chao.